Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para este tipo de eventos que, bueno, con todo gusto organizamos en Solar Center para ustedes. Y el día de hoy vamos a estar analizando y platicando un poquito sobre las últimas estadísticas de generación distribuida en México. Sí, la CRE pues se tardó 6 meses en publicar cómo nos fue en el año 2020. En el 2020 publicó a finales, el primer semestre, y hasta 6 meses después pues nos da las estadísticas de el segundo semestre del 2020. Entonces ya vamos a ver ahí completamente cómo creció el mercado fotovoltaico en el año 2020. A estas alturas deberíamos tener ya las estadísticas de generación del 2021, aunque bueno, creemos que a finales de este año estaría el primer semestre y a mediados del siguiente completo, si siguen el ritmo que ha seguido, que bueno, pues sí es algo tardado, pero vale la pena analizarlo, vale la pena revisar cómo hemos tenido el crecimiento y bueno, lo que nos espera a futuro, ¿no? Pues vamos a comenzar con, primeramente, bueno, ¿qué es la generación distribuida? Quizá el concepto no sea algo que escuchemos todos los días, pero bueno, pues es el mercado donde la mayoría de los integradores y la mayoría de los distribuidores pues estamos, que son todas aquellas instalaciones menores a 500 kilowatt o 0.5 megas, donde los módulos fotovoltaicos son instalados en el mismo centro de carga, o sea, en el mismo centro de consumo, en los techos de las bodegas, de las casas, etcétera, y la generación que se produce ahí se consume ahí. A eso se refiere la generación distribuida. Aquí nos dice que pues es la generación de energía eléctrica situada lo más cercano posible de las cargas. Y bueno, en México tenemos la capacidad de hasta 0.5 megas, lo cual se ha buscado con el tiempo que se aumente a 1 mega. Esto sería bastante útil para muchas empresas, muchas industrias que 500 kilowatt pues no le hacen ni cosquillas a su consumo. Entonces se busca eso, todavía no hay algo de información que nos diga que puede cambiar. Hasta el momento pues sigue siendo 0.5 megas. Cabe mencionar que esta presentación y estas estadísticas son emitidas por la CRE, así que bueno, todo es información verídica. Hay algunas diapositivas de algunos ejemplos que nosotros hemos agregado para analizar o ver cómo podemos aprovechar esta información en nuestras empresas y ver algún plan de crecimiento, algún plan de desarrollo para nuestras empresas. No es simplemente ver las estadísticas, sino también poder obtener un beneficio de esta información para nuestro crecimiento. Muy bien, vamos a aquí analizar el crecimiento anual. Es muy interesante siempre observar cómo las estadísticas comienzan en el 2007. Esto quiere decir que en el 2007 se llevó a cabo la primera interconexión. En ese momento no había una legislación tan específica como la tenemos ahora de generación distribuida, ni siquiera se llamaba generación distribuida. Todo lo que fue del 2007 hasta el 2015, principios del 2016, son estos contratos que aparecen aquí, que eran contratos de interconexión de pequeña y mediana escala. Estos que los tenemos aquí son los contratos de interconexión. Eso no está contemplado, sí está contemplado en la generación distribuida, pero en ese entonces la legislación era un poco diferente y todas esas instalaciones que se hicieron del 2016 hacia atrás no entran en el esquema que tenemos ahora: net metering, net billing, venta total. Y también es algo curioso de cómo podemos ver el crecimiento del 2015 al 2016 en la capacidad instalada, que es el color como tinto. Eso es la capacidad instalada. Y podemos ver ese crecimiento del 2015 al 2016 como pues casi en capacidad instalada pues casi se triplicó, más o menos, un poquito menos de 3 veces. Entonces de ahí hacia adelante pues vean el crecimiento, ha sido exponencial, ha sido un crecimiento bastante bueno, y el 2020 cerró con 467 megas,
o sea, casi medio giga de capacidad instalada solamente en el 2020. Enseguida veremos el acumulado y bueno, pues en un lapso de que son 13 años, pues cómo ha crecido bastante, ¿no? En el 2007 solo una interconexión, 2008 8 interconexiones, 36. En el 2010 aumentó también bastante grande el brinco de 36 a 186 y bueno, de ahí se ha disparado totalmente. Es interesante también analizar el número total de la capacidad instalada, que es 1551 megas hasta finales del 2020. Esto a pesar de la pandemia, a pesar de las altas y bajas del dólar, a pesar de esta crisis, pues el crecimiento ha sido bastante bueno. A mediados, mejor dicho, del 2020, la capacidad, si no recuerdo mal, ahorita lo vamos a analizar, fue de 1.19 gigas o 1190 megas. Entonces, pues el crecimiento sí fue de 400, poquito más de 400 megas tan solo en el 2020. La verdad es que es un crecimiento bastante bueno, bastante considerable. Y también podemos analizar el número de contratos, 65,000. Eso quiere decir que 65,000 personas, 65,000 industrias, 65,000 inmuebles pues tienen ya su sistema fotovoltaico y tan solo eso en el 2020. ¿Vale? Entonces, bueno, pues creo que es de celebrarse, es pues de tener una buena perspectiva y un buen futuro, ¿no? De las instalaciones. Aquí podemos ver el acumulado, cómo ha ido haciéndose la sumatoria. Y bueno, pues cerramos el 2020 con 1551 megas, 1.5 gigas de capacidad instalada tan solo en generación distribuida. Y hay que hacer hincapié, la generación distribuida pues no solamente son paneles, pueden ser eólicos de pequeña escala, biogás, biocombustible. Más adelante vamos a ver también los tipos de tecnología y cómo la solar es la que lleva a la delantera por mucho. Es hasta increíble ver los números de lo solar y de todo lo demás para que, bueno, pues nos demos una idea de que estamos en la industria correcta, en el negocio correcto, ¿vale? Entonces, hasta el finales del 2020 tenemos 211,000 contratos. Y bueno, pues somos millones de personas, somos millones de casas, quiere decir que en algún punto pues van a ser millones de contratos, millones de instalaciones. De momento hasta el 2020, 211,000 contratos y 1551 megas de capacidad. Si dividimos esos 1551.09 entre 211,098, nos da 7.3 si lo convertimos a kilowatts. Entonces, el promedio de instalaciones en todo México, esto contemplando desde 500 kilowatts hasta menos de 1 kilowatt, pues es 7.3 kilowatt. 1551, vamos a verificar, 0.09 entre 211,098. Sí, 7.3 kilowatt es el promedio de las instalaciones. También más adelante vamos a ver qué rango de capacidad instalada es la que más se ha instalado en México y más o menos por ahí está el gran número de la mayoría de las instalaciones. Yo creo que todas nuestras instalaciones de las que más llevan a cabo pues son de esas capacidades, ¿no? De 5 kilos, 6, 4, 7, más o menos por ahí. Creo que es el promedio. Y bueno, pues es bastante bueno. Más adelante vamos a ver también cómo las instalaciones, vamos a hacer una comparativa del primer semestre y el segundo semestre, y vamos a ver cómo las instalaciones de 10 kilos hacia arriba, de 10 a 50 más o menos, han ido aumentando. Esto quiere decir que muchos comercios, muchas pequeñas industrias pues han optado por la integración de una fuente de energía renovable, de una fuente de energía fotovoltaica en la mayoría de los casos. Y bueno, eso quiere decir que tenemos todavía mucho mercado por instalar, por promover las energías renovables, la energía fotovoltaica. Muy bien, entonces esto ha sido la sumatoria, el acumulado por año y la sumatoria de ya año con año. La verdad es que son números bastante buenos. Y vamos a analizar ahora también algo muy interesante que es la capacidad instalada por entidad federativa.
tanto contratos como capacidad instalada. Ya en los últimos 2 años, me parece, Jalisco ha llevado la delantera. Anteriormente estaba Nuevo León, pero bueno, Jalisco lleva la delantera en capacidad instalada de generación distribuida con 240 megas de la capacidad instalada. Después le sigue Nuevo León con 175 megas, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Yucatán y bueno, de ahí todos los demás estados. Tlaxcala ha sido el estado que menos capacidad ha tenido. Luego le sigue Campeche, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, Tabasco. Pero bueno, todos han tenido un crecimiento y aquí podemos analizar algo interesante, algo que nos va a servir a nosotros como, o ustedes como empresa, porque tenemos la comparativa. Estos son los datos del primer semestre aquí nos dice hasta junio del 2020 y esto es hasta diciembre del 2020. Entonces, podemos hacer una comparativa. Vamos a hacer el ejemplo de Jalisco. A mediados del 2020 la capacidad instalada fue de 178 megas, .93, y ya a final del 2020 240. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, 240.01 menos 178.93, nos da 61 megas. Eso es lo que se instaló en el segundo semestre de 2020, tan solo en el estado de Jalisco, 61 megas. Entonces, ahora vamos a analizar esta pequeña tablita. ¿Cómo puedo sacar yo, cómo puedo obtener mi participación en el mercado? Bueno, pues sacamos la diferencia, como ya lo hicimos, 240 que fue del segundo semestre, menos 178 que fue del primer semestre. La diferencia son 61.08 megas. Yo tengo que revisar mis historiales, ver cuánto vendí, cuánta capacidad instalé. Se pueden hacer de dos formas. Una, obteniendo un precio promedio del kilowatt instalado o del watt instalado y lo convertimos a dinero, que ese ejemplo no lo haré ahora. Lo vamos a hacer con energía. Entonces, por ejemplo, si mi empresa instaló 0.5 megas o 500 kilowatts durante ese periodo, si fue el total de lo que mi empresa instaló en esos 6 meses, pues sacamos el porcentaje y, por ejemplo, dividimos esos 500 megas que son 0.5, esos 500 kilos que son 0.5 megas entre 61.08 por 100 nos da 0.8. Esto quiere decir que si mi empresa instaló 500 kilowatts en esos 6 meses, mi empresa en el estado de Jalisco, cada persona ya hará su comparativa en su propio estado, quiere decir que yo participé con el 0.8% en ese crecimiento. Si mi empresa instaló más, a lo mejor es una empresa mucho más grande y a lo mejor instalamos, no sé, 2 megas o ya lo que cada quien haya instalado, pues hacemos la división. 2 entre 61.08 por 100 me da 3.2%. Entonces, una empresa que haya instalado 2 megas tiene una participación del mercado del 3.2%. ¿Vale? Entonces, es interesante sacar este tipo de información porque nos puede ayudar a realizar planes, a realizar objetivos, a poner metas, de decir, si yo en ese segundo semestre del 2020 instalé 2 megas, pues el siguiente año a lo mejor en total instalar 5 o 6 megas, por poner un ejemplo, ¿no? Cada quien sabrá cuánto instaló. A lo mejor puede ser un poquito complicado saber cuánto instalaron, pero si llevan el registro de sus instalaciones, pues hacen la sumatoria de las capacidades y sacan el resultado, ¿no? A lo mejor yéndonos un poquito más conservadores a una empresa que es más pequeña, una microempresa, a lo mejor instalaste, no sé, 100 kilos, que sería 0.1 megas, pues hacemos la división, 0.1 entre 61.08 por 100, el 0.16%, esa sería tu participación en el mercado del estado de Jalisco, ¿no? Haciendo otra comparativa, podríamos tomar, no sé, la Ciudad de México o el Estado de México, que en el final del 2020 tuvo 110 megas, .44,
y en el primer semestre 93, menos 93.87. El crecimiento fue de, perdón, 110.44 menos 93.87. 16 megas. Quizá no sea tanto a comparación de los demás estados, al menos de Nuevo León y Jalisco. Pero bueno, si yo soy una empresa que está que instalo en el Estado de México, de esos 16 megas, pues saco mi participación en el mercado. Lo que haríamos sería aquí ponerle esos 16 megas. Vamos a ponerle aquí para hacer el ejemplo. 16.5 megas. Y bueno, pues ya suponiendo que instalé 500 kilowatt, hacemos la división 0.5 entre 16.5 por 100. 3%. Si yo instalé medio mega en el Estado de México, yo tengo una participación del 3% en ese estado, ¿vale? Entonces, otra manera de hacerlo es convertir esto a dinero. No sé, suponiendo que el watt instalado está, no sé, a $1, pues lo transformamos a dólares, vemos cuánto vendió mi empresa en ese periodo de tiempo y hacemos la misma operación. Podemos también sacar cuál es el valor del mercado y el valor de mi empresa en ese mercado. Entonces, esos datos son interesantes y nos pueden servir para nosotros pues saber qué participación hemos tenido en nuestras entidades federativas y poner metas también en nuestras empresas, ¿no? Una de las cosas que continuamente mencionamos es que en algún momento pues nos gustaría ver todas estas gráficas un poquito más parejas por el crecimiento, ¿no?, de la industria fotovoltaica. Si por ejemplo a lo mejor yo soy una persona que me encuentro en Nayarit o en Tlaxcala, pues buscar la manera de cómo promover más las instalaciones fotovoltaicas, quizá empezar con los negocios, quizá empezar con las pequeñas industrias y después enfocarnos a lo residencial, pero de que se puede hacer un plan, de que podemos hacer una estrategia, se puede, y podemos contribuir al crecimiento de nuestros propios estados, ¿vale? Entonces, estas dos gráficas nos permiten hacer esta operación y conocer esa participación en el mercado. Después podemos ver aquí ya de manera un poquito más gráfica cuáles son los estados que tienen mayor capacidad instalada. Bueno, aquí está de menor a mayor. Tlaxcala pues es el estado que menos capacidad tiene, con 239 contratos, o sea, solamente 239 personas o 239 negocios tienen un sistema fotovoltaico. Entran muchos factores, la economía, la población, las ciudades, etcétera, pero pues existe la oportunidad y es cuestión de realizar estrategias, de ver cómo puedo llegar a más personas, cómo convencer a esas personas de que los sistemas fotovoltaicos pues son es la opción número uno para poder tener un ahorro de energía. Entonces pues sería cuestión de analizarlo. Después, bueno, le sigue Campeche, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas y así sucesivamente, ¿no? Jalisco, Nuevo León y Estado de México y Ciudad de México pues son los primeros cuatro estados con más capacidad instalada y mayor número de contratos. Muy bien, entonces bueno, este mapita también nos sirve para analizar ese tipo de estadísticas y ver qué podemos hacer para contribuir, ver nuestro crecimiento. Y aquí vamos a analizar primero esta, que es la clasificación por el tipo de tecnología o el régimen de contraprestación. Tenemos ambos. Vamos a ver cuál fue también el crecimiento. Tenemos este dato, que como les comentaba, ese que dice SIP y ME, son contratos de interconexión de pequeña y mediana escala, son todas aquellas interconexiones que se hicieron del 2016 hacia atrás y no entran en estos esquemas de medición neta, facturación neta y venta total. Vamos a hacer la comparativa. Como pueden ver, medición neta o net metering
Es el esquema de contraprestación que más popularidad tiene, más número de contratos tenemos, y vamos a compararlo con el primer semestre. Tendríamos 134,000 contratos en medición neta. Esta información es a finales del 2019. En el 2020 publicaron la misma información. No sé si fue un error, pero bueno, esto que estamos viendo ahora es todo del 2019 total, y este es del 2020. Entonces podemos ver cómo subió el número de contratos, aproximadamente pues más de 40,000 contratos, tan solo en medición neta. En facturación neta, que es el net billing, en 2019 hubo 1,008 contratos, y en 2020 1,722 contratos. Y en venta total 335 y 392 del esquema de venta total. Si se fijan, lo que es SIP y ME se mantiene igual, porque ese tipo de esquemas ya no se manejan, ya quedaron obsoletos. Todo ha sido la generación distribuida con la ley de la industria eléctrica, que es el LIE. Y acá no recuerdo bien qué significa esas nomenclatura, me parece que es Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces, en el 2016, cuando fue todo el cambio de la reforma energética, pues fue cuando entró en vigor todo lo de la generación distribuida, y entraron en vigor estos esquemas de contraprestación, y fue ahí también cuando pues se disparó el número de contratos, el número de capacidad instalada. Vale, entonces, como pueden ver, medición neta es el más utilizado, es el que más personas realizan cuando hacen un contrato de interconexión. Pero tengan en cuenta que también está disponible facturación neta y venta total, que son esquemas que pueden ser convenientes. Hay que hacer quizá un análisis, pero podemos nosotros también aplicarlos. Y en la parte de tecnologías, aquí es muy interesante, y la verdad da hasta algo de gusto ver cómo la tecnología solar fotovoltaica tiene la delantera en todas las demás tecnologías. Esto no quiere decir que las demás sean malas, pero quiere decir que la solar fotovoltaica es la más viable, la más accesible, la más económica, etc. Vamos a analizar los del 2020. Tenemos hidroeléctrica con solamente 4 contratos. Hidroeléctrica es algo complicado porque pues deben ser menor a 500 kilowatts. Entonces las hidroeléctricas que hay en México se salen de la generación distribuida. No son plantas bastante grandes, como la de la Yesca, como o algunas otras que están en Nayarit. Entonces no es tan sencillo quizá llevar a cabo una hidroeléctrica de 500 kilowatts. No es tan viable quizá. Entonces hidroeléctrica incluso se mantiene igual. En 2019 seguía habiendo esos 4 contratos, y en 2020 se mantuvieron esos 4 contratos. De diésel y combustóleo se mantuvo igual, también 13 contratos. Eso pues quizá no es tan viable. En gas igual se mantuvieron esos 9 contratos, aquí podemos ver. Gas 0.077 megas. 9 contratos. Eólico sí es uno de los que más ha crecido, de 52 contratos pasa a 73 contratos, de 0.33 megas pasa a 0.45 megas. Sí es un poco más usual ver algunas casas, algunas residencias con su sistemita eólico, pero bueno, tampoco es uno de los más viables o de los que más nos pueden generar energía. Entonces el crecimiento no ha sido tan exponencial. Después tenemos la biomasa, que pasa de 15 contratos con 1.03 megas a 19 contratos con 1.48 megas, todo lo que es la generación de energía por medio de biomasa. Después tenemos la cogeneración, que pasa de 8 y se queda en 8, no hay mayor crecimiento. Biogás sí tuvo un poquito de crecimiento, de 52 contratos a 65 contratos. Y solar fotovoltaica de 165,000 contratos en 2019 a 210,000 contratos en 2020. Capacidad instalada de
1.18, 1.19 megas a 1.53 o ya sumado con esto, pues nos da los 1.55. ¿Vale? Entonces, pues, como pueden ver, solar fotovoltaica tiene el 99.2% del mercado de la generación distribuida. Entonces, pues no hay mucho que decir. Solar fotovoltaica pues es uno de los negocios de generación distribuida y de generación de energía limpia más viables, más económicos, más accesibles que todos los demás. Sobre todo en la parte técnica, en la parte de facilidad de instalación, pues es uno de los más accesibles y creo que el crecimiento pues va a seguir siendo exponencial. Las demás no es que sean tecnologías malas, es que quizá en generación distribuida, como la capacidad no es tan grande, son pues 500 kilos, quizá no entra tanto en la participación, pero por ejemplo si analizamos, por ahí hay algunas páginas que si ustedes buscan estadísticas de generación de energía en México, me parece que es el CIE, Sistema de Información Energética, me parece que es. Ahí ustedes pueden ver cuánto hay de hidroeléctrica y de todo lo demás, pero ya global, tanto en generación distribuida como a gran escala. Entonces, ahí sí podemos ver que hidroeléctrica y otras tecnologías como eólica pues superan la solar, pero en generación distribuida, que es el mercado que en la mayoría estamos todos nosotros, pues tiene la mayor cantidad de porcentaje de instalación en México. Muy bien, y ahora tenemos el acumulado por rango de capacidad instalada. Vamos a analizar este del 2020 y aquí tenemos los rangos de capacidad. De 0 a 5 kilos, de 5 a 10, de 10 a 30, de 30 a 50, de 50 a 100, de 100 a 250 y de 250 a 500 kilowatts. Como pueden ver, el que tiene mayor porcentaje, mayor cantidad, es el rango de 5 a 10, que vendría siendo con una capacidad instalada de 441 megas de capacidad instalada, todo lo que son las instalaciones de 5 a 10 kilos. De 0 a 5, pues también tenemos una muy buena capacidad, 330. Después le siguen de 10 a 30 con 200 megas de capacidad. Luego de 30 a 50, 70 megas. De 50 a 100, bueno, déjenme ver si son número de contratos o capacidad instalada. Vamos a ver. Sí, es la capacidad instalada. Sí, por ejemplo, de 50 a 100 kilos tenemos 90 megas, de 100 a 250, 120 megas, y de 250 a 500 kilos, 257 megas. Vamos a ver cuál ha sido el crecimiento o la diferencia respecto a la mitad del 2020. De igual manera, en ese entonces tenía la delantera las capacidades de 5 a 10 con 362 megas y bueno, subió a 441 megas la capacidad instalada de instalaciones de 5 a 10. Acá había otro rango que ya lo quitaron, que es de 0 a 1, lo pusieron desde 0 a 5. Bueno, era muy poquito, 9 megas nada más en instalaciones de 0 a 1 kilo. Y acá, bueno, quitaron ese rango, lo pusieron desde 0 a 5. Vamos a ver cómo ha crecido. Hay aquí unos interesantes, que es la capacidad de 10 a 30 kilowatts. Si se fijan, teníamos a mediados del 2020 145 megas y subió a 200 megas las capacidades de 10 a 30. Entonces, ese tipo de instalaciones se están popularizando más. Son todos, pues, sabemos, todas aquellos negocios pequeños, microempresas, tiendas de abarrotes, etcétera, que están instalando ya su sistema fotovoltaico. El crecimiento creo que es bueno, a más de 50 megas. Y la capacidad o el rango de
50 a 100 subió de 53 a 70 megas, también es un crecimiento bueno. De 30 a 50 subió de 53 a 70 y de 50 a 100 de 72 megas instalados a 90. Perdón, de 72 a 90. En instalaciones de 100 a 250 de 92 megas a 120 megas, también es un crecimiento bastante considerable, que son todas aquellas instalaciones en su gran mayoría de media tensión. Proyectos de 100 a 250 megas también creció bastante bien, y de 250 a 500 también pueden ver de 184 megas a 257 megas. Por contratos podemos ver, vamos a ver, de las capacidades de 5 a 10, había 90,000 contratos y subió a 130,000 contratos. O sea, casi 40,000 personas o más de 40,000 personas o negocios tienen ya ese rango de instalación de 5 a 10. Y aquí el último de 250 a 500 kilos, de 463 contratos a 740 contratos. También es un crecimiento pues bastante considerable, ¿vale? Entonces, eso es por rango de instalación. Como pueden ver, las instalaciones grandes han ido creciendo y van a ir creciendo todavía mucho más. Muy bien, y esta es una gráfica de tendencia de crecimiento que se publicó a mediados del 2019. Desde ese entonces la CRE ya no ha publicado esta gráfica de tendencia de crecimiento. No sabemos por qué, quizá no quiere comprometerse o no sabemos si sean cuestiones por ahí políticas o algo, pero ya no ha puesto una tendencia de crecimiento. Esta se emitió en el 2019, pero es interesante observar cómo ellos decían que a final del 2020 terminaríamos con 1.3, sin embargo fueron 1.55, 1555 o 51 megas. Ellos tenían previsto que fueran 1385 megas y fue más de eso a finales del 2020. A finales de este año, del 2021, se prevé en el escenario pues, más conservador 1.8 gigas o 1878 megas, que la verdad yo creo que se va a superar. Se va a superar muy fácil porque ya vamos en 1500 y ya pasaron 6 meses del 2021, entonces no lo vamos a superar muy fácil. Final del 2022, 2.4 gigas, ahí vamos a ver si superamos eso a finales del 2022. Y hasta el 2023 tiene previsto 3.2 gigas en el escenario más conservador, en el escenario intermedio 4.1 gigas y en el mejor de los escenarios, en el más optimista, 5.6 gigas de capacidad instalada a finales del 2023. Entonces, suponiendo que el crecimiento ha sido bueno y siempre se ha superado la expectativa, pues todo este crecimiento tenemos disponible para los próximos años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos años? Prepararnos, capacitarnos, crecer nuestras empresas, consolidar nuestras empresas, buscar estrategias de marketing, buscar estrategias de ventas, etcétera, para poder crecer en esos próximos 3 años y poder llegar a estas capacidades de generación distribuida, que si no lo hacemos nosotros lo va a hacer alguien más, lo va a hacer una empresa más grande, o las empresas que crezcan de aquí a ese entonces van a tener una gran parte de ese pastel de instalaciones que podemos nosotros llegar a hacer. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a esos puntos de instalación? Lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando lleguemos a ese nivel de penetración de energía. Se van a hacer cambios regulatorios, es lo esperado, que se hagan cambios regulatorios por cuestiones técnicas del Sistema Eléctrico Nacional, y también, puede ser que cambien un poquito las reglas, pueden ser que nos afecte o no nos afecte, pero de que va a haber cambios y hay que estar preparados para ello. También como dato, se estima que el Sistema Eléctrico Nacional puede soportar alrededor de 27 gigas de capacidad instalada. Hasta el momento llevamos solamente 1.55. Quiere decir que es más o menos como un 5%
de la capacidad total que podríamos instalar, suponiendo que saturemos el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa después de ahí? Bueno, se tiene que modernizar, se tiene que buscar otro tipo de quizá esquema para nosotros poder seguir interconectando. ¿Vale? Entonces tenemos una oportunidad muy grande de crecimiento y como ejemplo también tenemos una comparativa de la capacidad instalada en el estado de California, de Estados Unidos, contra la capacidad instalada en México. Como pueden ver, pues es la diferencia muy, muy grande. El estado de California contra todo México, pues es bastante grande la diferencia. Entonces tenemos todavía mucho crecimiento por hacer, muchas instalaciones por hacer y bueno, hay que seguir promoviendo y capacitándonos. Bien, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a ese 5% o cuando se supere ese 5% de la capacidad máxima que podemos instalar? Ahorita estamos aquí en un bajo nivel de adopción o de penetración y cuando pasemos a esos niveles de integración de generación distribuida, bueno, necesita haber una integración de generación distribuida optimizada y desarrollos de sistemas de gestión. Esto ya se hace en otros países, se intentó hacer hace un tiempo en México, donde el SENACE pues tiene cierto control de las instalaciones para poder regular y poder cuidar y optimizar el sistema eléctrico nacional. No se llevó a cabo, pero hay que esperarlo en algún futuro que se vaya a hacer así. Todo lo de inversores inteligentes que van a estar conectados al SENACE, que el SENACE tenga el control de cuánta energía se está produciendo. Si tienen que hacer algún movimiento, lo puede hacer y bueno, quizá nos afecte, quizá no, pero eso se hace en otros países de manera ordenada y bueno, va a seguir creciendo. Esta etapa 1, ya estamos llegando quizá a la etapa 1 de la generación distribuida, donde se tiene que hacer esa modernización de la red. Bueno, después la etapa 2, donde vamos a tener una integración más fuerte de la generación distribuida, y la etapa 3, donde mercados de generación distribuida pues van a ser quizá más controlados técnicamente, tanto legislativamente, y aquí vamos a tener un nivel muy alto de penetración. Llaman mercado transactivo. Entonces, bueno, ya veremos qué va a pasar en ese entonces. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto ha sido toda la información que tenemos disponible de la generación distribuida, de las estadísticas, cómo podemos aprovechar esa información para realizar nuestros pronósticos, realizar nuestra participación en el mercado, hacer planes para nuestro crecimiento como empresas integradoras a futuro. Y bueno, pues estas presentaciones se las voy a hacer llegar, tanto esta que yo le agregué más información como la que publicó la CRE, ¿vale? Entonces, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de despedirnos para, bueno, contestarla en este momento. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Todo muy bien. Excelente. Excelente, José. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues parece que no tenemos preguntas. La información pues es bastante clara, es bastante concisa y de igual manera les haré llegar la presentación y esta grabación pues como saben se sube al canal de YouTube para que puedan revisarlo si quieren otra vez o para las personas que no pudieron verlo completo. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.